Muy bien, ¿por qué empecé con eso, hermana? Cuando les dije en el 42, bendita eres entre todas las mujeres. Porque lo que vamos a ver es Lucas, el capítulo 1. Hay un acontecimiento, ya vienen ustedes de la anterior clase, yo creo que la hermana que le tocó les explicó, y vino un acontecimiento donde fue anunciado a María, ¿no ve? Ella iba a concebir por medio del Espíritu Santo. Ahora vemos aquí otra cosa, otro acontecimiento, donde María dice, va y visita ¿a quién? A Elizabeth. Ese es el título, ¿no ve? Entonces, vemos aquí, ahí donde dejé el control, vemos aquí que es donde María va y visita a Elizabeth, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. En el número 1, que abarca el capítulo 1, el versículo 39 y 40, dice que María, ¿qué dice ahí? Después que María oyó, ¿qué? ¿Qué noticia oyó María? Del embarazo de su prima. Había un acontecimiento, aparte de que ella había sido bendecida, María había sido bendecida, ¿no? Pero no pensó ella en ese momento lo que se le iba a venir. Después vamos a ver qué se le iba a venir a María. No, ella no pensó, ella embarazada, cómo le iba a hacer, sino pensó en lo que estaba pasándole a su prima Elizabeth. Ella oyó su prima Elizabeth, una persona mayor que estaba concibiendo también un hijo, y ella fue inmediatamente, ¿dónde? A visitar a su prima Elizabeth, ¿no? Fue a ayudar a su prima Elizabeth. Me acuerdo en el estudio que nos dice, ¿qué habrán hablado Elizabeth y María? Es decir, yo creo que ambas eran madres primerizas, ¿no? No eran madres que ya tenían hijos. Entonces, entre ambas se iban a ayudar. Ahora veamos en el 2. Dice Lucas, capítulo 1, del 41 al 45. ¿Ya? ¿Alguien lo puede leer, por favor, esos versículos? Sí, de la Biblia, ¿no? Sí, de la Biblia, por favor, hermano. Ya, lo leo. ¿Ya? Dice así. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de... ¿Cómo? La voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Muy bien. Aquí vemos de que cuando María fue, la forma en que Elizabeth llegó a recibirla no fue de que, ya viene María, o ¿por qué viene? ¿Cómo fue la forma que ella fue a recibirla? ¿Qué nos enseña Elizabeth? ¿Cómo fue que recibió a su visita? Salutación. ¿Cómo fue que recibió a su visita? Con gozo, con alegría, hermana. No, algo nos enseña Elizabeth. Vino a visitarla, sí es un familiar, pero ella con gozo. Y sucedió algo más ahí. Dice, ¿no? ¿Qué dice? La respuesta de Elizabeth a la visita de María fue que cuando oyó Elizabeth la salutación, es decir, el saludo de María, ¿qué fue? La criatura saltó. ¿Saben por qué, hermana? Porque la que estaba ahí era la madre del Hijo de Dios, ¿no? Y vemos que, vamos a ver más adelante, pero fue Elizabeth la que creyó que ella iba a quedar embarazada. Muy diferente a su esposo, ¿no? Entonces, vemos ahí que ella se manifiesta y dice, saltó de alegría, con gozo, porque yo digo, no fue una manifestación misma de la madre que estaba contenta y al mismo tiempo el bebé estaba contento. No. ¿Qué más? En el número 1, que dice ahí, esto fue solo el movimiento normal del bebé dentro de Elizabeth. El bebé de Elizabeth
respondió enérgicamente a la presencia de María. ¿Por qué? Porque el Salvador estaba visitando su casa. Ella sabía quién había venido. No era simplemente una prima, hermano. No era simplemente una prima. Y ella lo había vivido o lo estaba viviendo porque en ella se vio un milagro, hermano. ¿No? Una persona mayor de edad que haya sido bendecida con un hijo en aquel tiempo, hermana, era solo un milagro del Señor, ¿no? Entonces ella vio eso y ella también conoció de las profecías y sabía que iba a venir un Salvador. Entonces, y sabía quién estaba en su casa. ¿Qué más? En Lucas 1:44 vemos que dice la palabra de Elizabeth en el versículo 44, que dice ahí. Porque tan pronto como llegó la voz de él. Claro, pero aquí en el libro dice, la criatura saltó de alegría en el vientre. La palabra griega para alegría es ¿qué dice? Agaljao, dice, que significa el bebé literalmente saltó de alegría, ¿no? Entonces, vemos de que nuevamente dice ahí que había una manifestación. El hecho de tener al Salvador y a la madre de Salvador hubo una manifestación. Pienso que Elizabeth, hermanos, durante el periodo de su embarazo, porque ella tenía 7 meses, no había habido ese movimiento del bebé. No, la Biblia no nos habla, pero pienso que ha sido un embarazo tranquilo. Y cuando la vio María, se vio que dice ahí específicamente que el bebé saltó de alegría. Y vemos en la Biblia que hubo también esa manifestación cuando hubo los hijos de Isaac y Rebeca. Los niños peleaban en el vientre. Aquí se ve esta manifestación, pero se ve una manifestación de que saltó de alegría, ¿no? Ahora, en el inciso B, en Lucas capítulo 1, versículo 41b, 43, vemos que Elizabeth está llena de ¿qué dice ahí? Del Espíritu Santo, ¿no? Él habló verdades a través de Elizabeth. Dice que este acontecimiento, hermanos, si ustedes ven esta visita de Elizabeth, ¿lo podemos encontrar en otro evangelio? ¿Se han puesto a analizar si está en otro evangelio? ¿Está en Marco, en Mateo o en Juan? No, hermana. Este acontecimiento solo lo escribió Lucas. Está solo en Lucas y vemos que Lucas, él hablaba poéticamente y dice que cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, fue uno de los cánticos escritos en Lucas. Es un cántico que hizo, uno de los primeros cánticos. Vamos a ver 3 cánticos. Uno que hizo Elizabeth, otro que hizo María y otro que hizo Zacarías. Entonces, aquí Elizabeth exclama mediante el Espíritu Santo. ¿Y qué le dice? Bendita tú entre ¿qué? Entre las mujeres y bendito el vientre. ¿Elizabeth sabía que María estaba embarazada? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, hermana. ¿O cree que sí? Porque ella, hermana, supo la noticia, el ángel le dijo y fue de inmediatamente ver a Elizabeth. ¿De qué? ¿Cómo se iba a enterar Elizabeth? No había oportunidad. Y ella se fue, sabiendo, se fue y se quedó 3 meses con Elizabeth. Pero ella, al ver que el vientre se movía, ella dijo, wow, estoy recibiendo. Ella sabía, conocía. No se olviden que su esposo era sacerdote, conocía las escrituras, ella conocía las escrituras, sabía que iba a venir el Salvador, iba a ser a través de una mujer, de una virgen. Entonces, ella, por el hecho del movimiento del bebé, sabía quién estaba en su casa, ¿no? Entonces, ella exclamó eso. Ahora vamos a ver, hermano, la explicación aquí, ¿qué significa bendita entre las mujeres? Según el libro.
María fue bendecida entre las mujeres, no sobre las mujeres, hermano. ¿Ya? Dios vio en María, la escogió para ser la madre de Jesús. ¿Cuántas de nosotros somos escogidas, hermano? Tenemos un propósito en las cosas del Señor, ¿no? Aquí María dice, es normal como todas las mujeres, ¿no? No es diferente a otra mujer. No es como en otras religiones que la hacen, la adoran a María. La hacen sobre todas las mujeres. No, es igual que las mujeres. Ahora vamos a ver otra cosa más aquí de María. Dice, al igual que todas las demás, María es un ser humano y una pecadora. Vámonos a estos versículos, hermanas, que nos hablan de pecado. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 3:10 y Romanos 3:23. ¿Qué nos dice del pecado? Creo que el 3:10 no hay justo ninguno. A ver si lo leen eso. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice Romanos 3:10, dice, como está escrito, no es justo ni aún uno. Ya, y el Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, está diciendo que María no era excepción. María nació en pecado, no era una pecadora. El único que no nació, y recuerde, fue Cristo. 100% hombre, 100% Dios, nació sin pecado, ¿no? Entonces, María es un ejemplo como mujer. Dios vio en ella y ella no se corrió. No dijo, ay Señor, ¿cómo esta gran responsabilidad que me da de ser la madre del Hijo de Dios? No dijo eso. No. Y aquí vemos que demuestra en las Escrituras que ella fue pecadora, ella nació en pecado, es decir, todos nacemos en pecado, ¿no? Entonces, fue una mujer, pero fue una mujer ante los ojos de Dios que halló agrado para llevar la gran comisión o para cumplir lo que el Señor le estaba diciendo, hermano. Entonces, véase usted en eso. El Señor la ha elegido a usted para también tiene un propósito en su vida, ¿no? Ahora, vamos a ver qué más aquí. Pero María sí recibió el honor más grande que cualquier mujer haya recibido alguna vez. En Lucas 1:28, ¿qué nos dice en Lucas 1:28? ¿Cuál es el gran honor que recibió María? ¿Lo leo? Sí, por favor. Lucas 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres las mujeres. Ella estaba siendo favorecida, hermana, ¿no? Ella recibió con gran gozo y alegría lo que el Señor le estaba diciendo que le iba a pasar. Vamos a ver, hermana, de que no fue fácil para ella. No fue fácil para ella. ¿Por qué? Porque recuerden que ella estaba comprometida y vamos a ver más adelante por qué no fue fácil para ella, ¿no? Pero ella confió en ¿quién? ¿En quién confió, hermana? No se afligió, no pensó en eso. ¿En quién confió? En Dios. Dios tenía control y tiene control de todo lo que pasa, ¿no? ¿Qué más? Y aquí en Lucas capítulo 1, versículo 43 al 44, Elizabeth creía que el bebé dentro de María era Dios. Ella creía, hermano. ¿Saben por qué ella creyó? Ella no dudó, porque cuando le dijo lo de su embarazo a su esposo, ella fue rotundamente la que creyó. No dudó, hermano. Hubo en la Biblia una mujer que sí dudó. Y se rió. ¿Se acuerdan quién fue? Sara. ¿Por qué? Ella, analizando, dice, no, claro, ella dudó tantos años, mi esposo ya mayor, yo mayor quizá, pero Elizabeth no pensó en su mente, yo mayor, como ella confió en el Señor. Ella creía lo que le estaba pasando y también creyó que el bebé que tenía María era Dios.
porque ella lo había escuchado, en el sentido, la profecía, iba a venir un Salvador. Y ella lo sintió en ella misma cuando el bebé se movió, cuando el bebé saltó de alegría. En el versículo 45, ¿qué le dice? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que dice, lo que fue dicho de parte del Señor. La palabra bienaventurada, Macario, significa feliz. Siéntase feliz usted, hermana, porque usted es una bienaventurada. Jesús lo vuelve a decir, bienaventurado aquel que sin ver creyó. ¿Ustedes han visto a Cristo? Pero saben de Cristo por medio de su palabra. ¿Creen en Cristo? Sí. Son bienaventuradas, hermanas, porque dice feliz el que sin ver creyó, ¿no? Entonces, ella no vio, hermano, no vio que el ángel le dijo a María, ella no sabía, pero ella sabía que tenía que venir el Salvador y ella es bienaventurada. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. El esposo de Elizabeth, ¿qué dice ahí? Zacarías no creyó en las palabras del ángel Gabriel. Dudó, ¿no? Siendo, imagínense, hermano, él era conocedor de la palabra, estudiaba las escrituras, él sabía y dudó. Puede suceder a veces en nuestra vida, hermana, que podamos dudar, pero tenemos que aprender, hermana, en nuestro caminar diario, en la vida, en la caminar con Cristo, no debemos dudar, debemos confiar. Y vemos aquí, Zacarías nos enseña lo que pasó cuando dudó. Las escrituras y todo lo que está escrito desde el Antiguo a Nuevo Testamento, hermana, es para enseñarnos a nosotros que ya pasó esto, que podemos pasar, pero ¿qué tenemos que hacer para no pasar por lo mismo? ¿No? Entonces, como Zacarías, él dudó, ¿qué le pasó? Él quedó mudo, ¿no? Elizabeth dijo que María era feliz y afortunadamente porque ella sí creyó a Dios. María creyó que las palabras dichas por el ángel se cumplirían. Salmos 84:5, veamos eso por favor. Uno lee por favor Salmo 84:5, otra lee 84:12 y otra me lee Romanos 4:8. Vamos a ver las profecías aquí. Leo 84:5. Ya. Yo leo Romanos 4:8. Ya, lean, hermana. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ya, ¿y el 84:12? Dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ya, ¿y Romanos 4:8? Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vemos aquí, hermanos, de que María no pecó, no dudó, confió a lo mismo que le hizo Elizabeth. Dos mujeres extraordinarias, dos mujeres donde vemos que les estaba pasando un milagro, ¿no? Una era la portadora del Salvador y la otra era la portadora del que iba a abrir el camino para el Salvador. Entonces, vemos de que dice, confía en el Señor. Eres bienaventurado si pones tu confianza en el Señor. Mi pregunta es, hermana, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza hoy? ¿Serán en las cosas del Señor, en el Señor? Porque aquí estas mujeres nos dan un ejemplo, ¿no? Ellas confiaron en el Señor, ¿no? ¿Qué más vamos a ver, hermana? La promesa del ángel a María fue cumplida de la profecía. Desde el principio, hermanas, hubo esa promesa. Y nacerá el Salvador y vendrá de una mujer virgen. Y dice, nacerá en tal parte. Es una profecía que tenía que cumplirse. No solo para salvación de la misma María, sino para salvación de todo el mundo.
¿no? Entonces, es algo que se tenía que cumplir. Y hay promesas en la Biblia, hermanas, que Dios nos tiene muchas promesas, que nosotros tenemos que confiar en esas promesas que se van a cumplir, ¿no? La oración de alabanza de María, que sigue a continuación, muestra que ella estaba llena de un gran entendimiento del plan de Dios. María sabía. Aquí vemos la segunda alabanza. La primera alabanza fue la que dijo Elizabeth, bienaventurada. Y esta segunda alabanza es la que dice María, que está en el versículo 46 al 55. ¿Alguien lo quiere leer eso, por favor? Con voz fuerte y potente. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque se me ha hecho grande cosa, porque me ha hecho grandes cosas el Señor. Ya. Muy bien. Vamos a ver esta alabanza, ahora la vamos a analizar o la vamos a estudiar versículo por versículo. En el 46 vemos, del 46 yo haciendo un estudio, del 46 al 50, esto se refiere a una relación de Dios y María. Ella está exclamando en el 46 una alabanza y en el 47, que dice el 47, cuanto mi espíritu, es decir, cuánto me alegra mi Dios, mi Salvador. Es decir, que Dios era la única fuente de salvación, hermano. Aquí lo vemos en el libro. Nos está hablando de que ella se siente feliz de haber sido elegida para poder llevar en su vientre al Salvador. Porque ella lo dice en la Biblia. Yo lo estoy leyendo de la traducción viviente, que dice: María respondió, oh cuán alabanza, dice, de mi alma, cuánto mi espíritu se alegra, Dios mi Salvador. Vemos en el 47 de que Dios está presente en todas partes y lo conoce todo, ¿no? En el 47 y en el 48, perdón, en el 48. Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. No quiere decir que María decía, no, yo me siento privilegiada, yo soy mejor que todas las mujeres. No, ella dice, es un gran privilegio, se siente bien feliz, pero todas le van a decir, wow, María, es un gran privilegio de que el Señor te haya escogido. ¿Usted hace eso con alguna persona cuando hay algo bueno en ella que le ha sucedido? ¿O somos de aquellas personas que a veces sentimos envidia o nos da rabia? Aquí vemos que ella dice, todos me van a decir bienaventurada, pero le van a decir porque debe ser un gran honor para una mujer decir, vas a ser la madre del Salvador. Entonces ella le dijo, todas me van a llamar bienaventurada, ¿no? Ahora, en el 49, hermanos, vemos que Dios es todopoderoso y perfectamente justo, ¿no? Pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas para mí. Realmente ella vio, hermanos, cuando ella le vino el ángel a darle el anuncio, ella hizo una pregunta, ¿cómo puedo concebir yo si no conozco varón? Vio el milagro por medio del Espíritu Santo. Cuando supo de Elizabeth, también en avanzado de edad, vio el milagro, hermano. Entonces, ella vio el poder, que el Señor es justo, y por justicia es que se vaya a cumplir la profecía de mandar al Salvador, ¿no? ¿Qué más vemos acá, hermanos? Lucas en 1:50, que Dios es un Dios de justicia y misericordia. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Yo he visto
durante la Biblia, leyendo, hermano, mucha misericordia del Señor. Y lo he visto en su mismo pueblo cuando lo saca de Jerusalén, y él podía haberlo destruido al pueblo, pero tuvo misericordia. Hermano, tiene misericordia de nosotros, porque si no hubiera tenido misericordia, no hubiera mandado al Salvador. ¿Y qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido la salvación? Hubiéramos estado bajo la ley, y la ley hubiera sido muerte eterna. Entonces, la justicia y la misericordia de Dios es para todos. Y gracias a lo que se cumplió esa promesa, que María, ella con mucha humildad aceptó, es que tenemos y hemos tenido la salvación para el mundo. Aquí vemos Lucas 1:51. ¿Qué vemos aquí? Que Dios actúa de manera justa con los orgullosos. Vamos a ver del 51 al 55, ahora en general, la relación de Dios y su pueblo. Hemos visto, hermano, de que cuando Jesús estaba ya, ya las profecías dijeron que iba a venir el Salvador, hermanos, veíamos que se estaba perdiendo el pueblo. Vemos que Jesús es como si hubiera venido a dar la salvación, pero vino a decir que la salvación no tenía costo, porque lo estaban llevando, es decir, la salvación a que tenga un costo, a que tenga un precio, que tienes que hacer esto. Lo estaban distorsionando, ¿no? Estaban distorsionando la palabra, estaban distorsionando de acuerdo a su conveniencia. Y es por eso que cuando dice acá, y María lo exclama, y lo alaba cuando dice, Dios actúa de manera justa contra los orgullosos. Ahí Jesús actuó contra los orgullosos, ¿no? Y nos está diciendo a nosotros lo mismo. Ahora, ¿qué más vamos a ver en el 52? Que Dios tiene el control de la historia a través del establecimiento y la remoción de gobernantes o imperios. Él quita gobernantes, pone gobernantes. Se creían con poder, hermano. Estaban haciendo cosas que no le agradaba a Dios. Vemos en el Antiguo Testamento que hubo pueblos que hicieron cosas. El pueblo se perdió, hermano. Se perdió haciendo cosas de los vecinos. Y cuando vino Jesucristo, también estaba el pueblo perdido, hermano. Los gobernantes estaban haciendo cosas que no era correcto, que no agradaba a Dios. Por eso viene a tener el control el Señor. Viene a poner orden en ciertas cosas que no estaban bien en aquel tiempo, ¿no? Y eso es lo que Cristo viene a hacer también en nuestra vida. Viene a poner ese control en nuestra vida. En Lucas 1:53 dice que Dios tiene autoridad de dar y quitar. Le está diciendo ahí, en esa exclamación de María, Dios da, Dios quita. Dios, usted se agarra de cosas a veces terrenales. Yo aprendí, hermano, y compartía con mi esposo de la reunión. Somos 21 años de casados. Y le decía, ya estamos viejitos, un paso a la tumba, ya no hay tiempo para pelear. Y hay tiempo para disfrutar. Porque un día Dios me dio a mi esposo y un día me lo va a quitar. Y ya no puedo estar perdiendo el tiempo, hermano, en pelear. Porque tengo que disfrutar, hermano. Y usted entienda eso, Él tiene la autoridad. A veces nosotros nos aferramos a las cosas materiales, nos aferramos a las cosas, pero Dios le da como le quita. Él quiere que como hijas de Dios entreguemos la vida a Cristo, sirvamos al Señor, confiemos en Él. Por eso estas alabanzas que María da es como si nos estuviera diciendo a nosotros, nos está diciendo a nosotros realmente. No nos aferremos, ¿no? Porque Dios le puede dar o no nos aflijamos por lo que no tenemos. En el 54 dice que Dios está preocupado por su nación Israel. No solo por Israel, hermano.
Dios también, la salvación vino para los gentiles, para todos nosotros, ¿no? Sí fue para su pueblo, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y bienaventurado aquel que creyó sin ver. Entonces nosotros creímos y la salvación alcanzó para nosotros más, ¿no? ¿Qué más? Que Dios siempre había tratado con Israel en una manera justa. Dios fue justo con Israel. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios fue justo con Israel? ¿Qué dicen, hermanas? No, siempre, digamos, de acuerdo a sus acciones de ellos, ¿no ves? Cuando se alejaban también lo disciplinaban. Pero fue justo, hermano. Pero sí, hubo Siempre justicia, fue justo. sí. Hermano, fue justo porque les prometió un Salvador y cumplió, ¿no? Ahora, ¿es justo con nosotros? Sí. Tenemos una promesa, que Cristo volverá. ¿Estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Porque el pueblo no estaba preparado, no lo recibió como debía recibir. Ahora mi pregunta, ¿usted está preparado para la segunda venida de Cristo? Porque Dios es justo, no es injusto. ¿Qué más? Después de 3 meses, María regresó a casa. Esto muy probablemente había sido justo después del nacimiento de Juan. María fue de ayuda para Elizabeth. Ambas se ayudaron. ¿En qué sentido, hermano? Ella aprendió de Elizabeth, una mujer primeriza, le ayudó a Elizabeth. No fue a decirle, ay, lo que se me viene después, yo no sé cómo le voy a decir a José. No fue a decir. Fue a ayudarle, cómo alzar tal vez al bebé, o qué siente en su vientre, o las náuseas, o cómo puede ayudar tal vez cuando crece la barriga a caminar. No, ambas se ayudaron. Y tal vez ella le dice, se sienta así, tal vez tú vas a sentir. Fue una conversación edificante de ayuda entre ellas. ¿Ya? Por eso es que María fue a ayudarle esos 3 meses que le iba a costar a Elizabeth. No nos olvidemos que Elizabeth era avanzada de edad, necesitaba también esa ayuda. Y después de que ella tenía 7, 8, 9 meses, un mes más se quedó para ayudarle en todas esas cosas que necesitaba Elizabeth, ¿no? Tenemos que ser de ayuda, hermana. Así como María enseñó a hacer ayuda, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos hacer ayuda, hermana? Las que ya son mamás pueden ayudar a las jóvenes mamás. Las que son abuelas pueden ayudar a las que van a ser abuelas, ¿no? Los tips que les dan en la enseñanza. Entonces, esa es la manera de ayudar, hermana. Bueno, hasta aquí ya hemos visto la parte de la visita de Elizabeth a María. Ahora vamos a ver otro acontecimiento. Este es uno de los acontecimientos, vamos a ver el otro que viene desde el capítulo 1 del 57 al 80, ¿ya? Vamos a ver ya cuando Elizabeth da a luz. María sí estaba, porque dice, ¿no? Estaba dentro de los 3 meses, 2 meses y un mes más se quedó. Ahora vamos a ver qué pasó en este acontecimiento, ¿ya? En Lucas 1:57, que dice ahí, vamos a ver. A ver, léalo, por favor. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, ¿sí? Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre.
y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Ya. Vamos a ver, hermanos, aquí qué pasó y se cumplió lo que el ángel le había dicho a Zacarías. Y ellos tenían que cumplir algo que el ángel le había dicho, ¿no? El nombre que le tenían que poner, ¿no? Entonces, vemos aquí que dice el cumplimiento literal de la promesa de Dios a Zacarías. Elizabeth dio a luz a un hijo, el que iba a preparar el camino para Cristo. Todas las promesas de Dios en la Biblia pueden ser tomadas literalmente en su contexto. No necesitamos, que dice, alegorías, la verdad de la palabra, alegorizar. Que, hermanos, no necesitamos nada que hacer, hermanos. Las promesas están ahí, usted tiene que apropiarse de esas promesas. El Señor no le está pidiendo nada a cambio de las promesas, ¿no? Entonces, ¿le pidió algo a Elizabeth? ¿A Zacarías? ¿Le pidió algo, dinero, efectivo? No. ¿Saben? Lo único que ellos tenían la responsabilidad de educar a su hijo en el camino del Señor, porque él iba a ser un hombre y él iba a ser uno de los que iba a preparar el camino del Señor. Entonces tenía que estar bien preparado para la actividad que iba a hacer Juan, ¿no? Ahora, en el B, tal como Elizabeth descansó en la promesa de Dios, podemos descansar en el hecho de que la palabra de Dios es verdadera y confiable. ¿Usted se acuerda de alguna promesa, hermana, que puede sacar de la Biblia para usted? ¿Alguien se acuerda de alguna promesa? Yo sé una. Una que dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Son promesas que el Señor nos da. Entonces, lea las promesas. Hay una promesa que nosotros y que se cumple cuando recibimos. Tendremos vida. El versículo que dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo conforme en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si leemos la palabra de Dios, ¿no? No, promesa también es eso. Uh-huh. A medida que vivimos nuestra vida cotidiana, podemos depender de lo que la Biblia dice. Solo unos pocos ejemplos de las preciosas y veraces promesas de las cuales nosotros como creyentes podemos depender completamente son las siguientes. Aquí vamos a ver estas promesas. ¿Cuáles son? Nada puede separarnos del amor de Dios. Y en Romanos 8 del 31 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué dice? A ver, leámoslo eso. Es una promesa. ¿Qué dice? A ver, leamos. Y hay una canción más de esa, ¿no? ¿Quién lo puede leer fuerte ese versículo? ¿Cuál dice, hermano? Romanos 8 del 31 al 39. Romanos 8, Uh-huh. del 31 al 39. Ya, dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Hasta qué? 39. Ya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué promesa tenemos aquí? Nada nos separará del amor de Dios. Si usted está con Dios, ¿quién contra usted? ¿No? Entonces, aquí en Juan 3:16, esa la sabemos, ¿no? Dice, tenemos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Hay una promesa, ¿no? Dice, vida eterna, vida que jamás se perderá. La salvación no se pierde y la vida eterna comienza desde el momento que usted ha recibido al Señor Jesucristo. Aquí no tiene que esperar, ¿no? Ya comienza la vida eterna. Ahora, como creyentes somos totalmente aceptables para Dios en Cristo. Leemos Efesios, por favor. ¿Qué dice Efesios? Efesios 1:6. ¿Qué dice Efesios 1:6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por medio de Cristo, hermano, somos totalmente aceptados por nuestro Creador. En Hebreos 13:5b, lo que le decía, Dios nunca nos desamparará ni nos abandonará, ¿no? Es otra promesa que tenemos aquí. ¿Hebreos cuánto? Hebreos 13:5b, dice, no te dejaré ni te desampararé porque el Señor soy tu ayudador, dice. Esa habla de una promesa. Mira, aquí vemos 4 promesas hasta ahorita. Nada nos separará de Dios. Tenemos vida eterna, jamás se puede perder, somos totalmente aceptados ante Dios por medio de Cristo y nunca nos desamparará, siempre tiene cuidado de nosotros. La otra promesa, Dios da sabiduría a quien pide con fe. Hermana, cuando usted abra su Biblia, muchos dicen, no, a mí me cuesta leer la Biblia. Pídale sabiduría para entender la palabra de Dios. Pídale sabiduría para tomar una decisión en el hogar, ¿no? Pídale sabiduría para tener las palabras adecuadas, para poder hablar con alguien que tal vez no esté bien con esa persona. Yo escuchaba ahora, hermano, en un estudio con el pastor Carlos Azueta, dice que nosotros tenemos que arreglar los problemas entre hermanos. Eso es pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría si tengo un problema con el esposo, con el hermano, en la iglesia, para poder tener una buena relación. Es una promesa que le está dando el Señor, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a ver aquí, hermano? En Lucas 1:58. Todos los amigos y familiares de Elizabeth, ¿qué dice ahí? ¿Se pusieron tristes o alegres? Alegre. Se regocijaron
con Elizabeth por el nacimiento de su hijo. Su único hijo, su primer hijo, hermano. Todas las que hemos tenido nuestro primer hijo, ¿cómo lo sentimos, hermano? Todo le compramos al primero, ¿no? Que toda la familia viene a verlo, ¿no? Y lo primero es que cuando viene, ¿a quién se parece? ¿A la mamá o al papá? ¿No es? Pero con alegría recibimos, ¿no? Eso hizo también en la casa de Elizabeth. Recibieron con alegría a Juan, ¿no? En Lucas, el versículo 59 dice, según la ley judía, ¿qué tenían que hacer con los varones? ¿Qué dice que tenían que hacer ahí? Se circuncidaba. A los 8 días, hermano. La ley judía no es la ley para nosotros, no. Ley judía que tenían que cumplir. Jesús lo cumplió, Juan lo cumplió, ¿ya? Entonces, tenía que ser circuncidado, ¿no? Según la ley, y ellos estaban haciendo lo que mandaba las Escrituras, ¿no? A pesar de la presión de los amigos y la familia, ¿qué presión tenía Zacarías y Elizabeth? ¿Qué se va a llamar el niño? ¿Alguna vez alguien tuvo esa presión en casa, hermano? Yo sí. Porque cuando tuve a mi única hija me decía que se llame igual que la abuela, porque no hay nadie en la familia que se llame igual que la abuela, ¿no es? Entonces, que lleve el mismo nombre. Entonces, ellos tenían que cumplir lo que el ángel les dio. ¿Y qué nombre tenían que decir, que ponerle? ¿Ah? La familia quería que sea Zacarías, pero Elizabeth, ¿qué dijo? Juan. Zacarías, ¿qué dijo? Juan. Es un mandato que Dios le había dado. Ellos estaban cumpliendo ese mandato. Se llamará Juan porque este niño va a hacer grandes cosas, el que va a abrir camino para el que va a venir a dar salvación. ¿No ve? En el 64, después de 9 meses de contemplar la felicidad de Dios, a pesar de su falta de fe, Zacarías hizo una alabanza. Cuando a Zacarías se le preguntó, hermanos, y él escribió el nombre de Juan, la Biblia dice que él comenzó a hablar. Dice que las parientes quizás decía que él no escuchaba porque le hacían con señas, creían, pero él no hablaba. No dice que él quedó sordo, tal vez quedó, ¿no? Pero él le escribió Juan. Él no dijo, ay señora, no, él comenzó a alabar a Dios. Este es el tercer canto de Lucas que explica. Primero fue Elizabeth, segundo fue María y el tercero fue Zacarías, que exclamó al Señor, ¿no? Él dijo cosas de alabanza para nuestro Creador. Según en el 65 al 66, la gente de toda la región montañosa de Judá hablaba sobre el sorprendente milagro del nacimiento de Juan y Elizabeth y Zacarías. Nadie todavía parecía entender el alcance del plan de Dios. No simplemente había nacido un niño, hermano, a una pareja mayor, sino había un plan dentro de eso. Hermanos, en todos los niños de nuestra iglesia, nuestros hijos, Dios tiene un plan en su vida. 9 meses. Así como tiene ese plan y lo tuvo para Dios, para Jesús, para Juan, también lo tiene para nuestros hijos, ¿no? Ahora, en el 67 al 79 vemos, ahora que Zacarías podía hablar nuevamente, él pronunció una bella, ¿qué dice? Alabanza. Una bella declaración de fe, ¿no? Se enfocaba en la solución de Dios, en las necesidades de la redención del hombre, en la bendición política de Israel, enfrentando con las promesas venidas del Mesías. Iba a comenzar algo nuevo, hermano, con el nacimiento del Mesías. Iba a venir muchas cosas con lo que Jesús iba a hacer, ¿no?
iba a traer la salvación para todos los pecadores, hermanos. Para todo aquel que quiera seguir a Jesús, ¿no? En Lucas 1:80, el hijo de Elizabeth, ¿qué dice? ¿Quedó chico? No. Maduró y se convirtió en un hombre piadoso. Yo haciendo el estudio, según dice que Juan se fue al desierto. Pero dice, ¿por qué se fue al desierto? Se fue al desierto para prepararse espiritualmente, para alejarse de toda cosa política, de toda distracción que había en el mundo. Tenía que prepararse. No se olviden que Juan era el que iba a preparar el camino para Jesús. Y él es el que iba a hablar a la gente. Iba a venir el Salvador. Yo los voy a bautizar en agua, pero hay alguien que les va a bautizar en espíritu. Él hablaba eso. Y para hablar así, él tiene que prepararse, tiene que tener conocimiento. Sus padres lo iban preparando desde pequeño hasta cierta edad, pero él también tenía que buscar el prepararse por sí solo. Y eso es lo que hizo Juan, se alejó un tiempo para prepararse, ¿no? A ver, vamos a ver el tiempo. ¿Da para terminar lo de José y María? Da. Bueno. Aquí ya vemos un acontecimiento, la visita, vemos el otro de que era el nacimiento de Juan. Ahora vamos a ver el dilema de José, ¿ya? Vamos a ver el dilema de José. ¿Qué pasaba con José, hermanos, acá? ¿Qué pasaba con José, hermano? Que estaba desconfiado de ver a su novia embarazada. En algunos estudios decían, ¿no? Que cómo José va a hacer eso, ¿no? Pero también tenemos que ponernos en el lugar de José, ¿ya? Vemos que José, esta parte de la escritura que está en Mateo, no está escrita de la misma manera en Lucas ni en Juan. Si usted lo ve, es diferente la forma de explicarlo. Mateo lo está explicando del acontecimiento. Fíjense que estos evangelistas, hermanos, no estaban en el lugar cuando sucedió, pero escribieron sobre ellos porque Dios los guió a escribir. Ahora, vemos aquí que Mateo explicó el nacimiento único y sobrenatural de Jesús, de qué manera sucedió en este lazo que pasó con José y María. María y José se habían comprometido, no estaban casados. ¿Qué dice ahí? Era un compromiso, ¿no? Durante un compromiso judío o desposorio de la pareja, era considerado legalmente casado. Estaban en compromiso, solo le faltaba el acontecimiento de la unión. Ellos ya eran comprometidos legalmente para casarse. No era como en la actualidad, vamos a enamorar y vamos a ver. Ellos ya habían decidido. Ahora, una de las dos personas involucradas, si era descubierta siendo infiel, ¿qué pasaba? El compromiso se rompía. ¿Cómo se podía romper el compromiso? En caso de adulterio o en caso de que una de las dos partes muera. ¿Cómo comenzaba ¿cómo se llama? Este compromiso? Hablaban entre las familias estaban de acuerdo, hablaban los enamorados, ustedes están comprometidos por un año y hablaban ante la gente para respetar a esa pareja que no tenía que ser visto por otras personas. Ese era el compromiso, ¿no? Y aquí vemos que solo había disolución del compromiso por infidelidad. Podría decir que María, aquí podría decir José, yo voy a aprovechar, ella me fue infiel y voy a romper el compromiso. ¿Podía hacer eso? Sí, pero no estaba en los planes de Dios. No estaba en los planes de Dios. José era un creyente que quería tomar la acción correcta delante de ¿quién? De Dios. Él no fue imprudente, él no tuvo la cabeza caliente. ¿Por qué?
porque él sí pudo haber tenido desconfianza. Que hoy en la actualidad alguien le diga, estoy embarazada del Espíritu Santo. Puede ser el chiste, pero en ese tiempo había una promesa. Y él estaba dentro de los planes de Dios. Iba a ser el padre terrenal del Salvador. Estaba dentro de los planes de Dios. Entonces, él tenía una duda. ¿Qué hacer sin lastimar a aquella mujer que él también amaba? ¿No? De acuerdo con la ley judía, José tenía dos opciones. ¿No? Vamos a ver qué opciones. Legalmente José podía hacer de María un ejemplo público, aplicar la pena de muerte por su supuesta acción de infidelidad. Según el Deuteronomio se le descubría, se la traía y le decía, esta mujer fue infiel, hemos pillado en el acto y ¡pum!, la piedraba. Y estaba muerta. Era la ley judía. Eso podía hacerlo José, ¿no? No la había tocado a María, eran enamorados o eran comprometidos, perdón, y él podía hacer eso. Tenía otra opción. La otra opción que José tenía era de darle el certificado de divorcio y calladito, porque él empezó, debe tener el padre, quizás María no me está diciendo, debe tener. Si hay un bebé es porque hay un papá. Él pensó tal vez eso. Entonces le daré para que tal vez él busque al padre, según, ¿no? ¿Qué más? A pesar de la aparente inmoralidad de María, aparente, hermano, José amaba y en lugar de buscar venganza, pensó en divorciarse discretamente para no desprestigiarla. A veces nosotros somos diferentes, ¿no? Venganza queremos, decimos, ¿no? José nos enseña algo. No buscó venganza, porque en su corazón amaba a María. Era su prometida con la que se iba a casar. Y yo digo, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Algo más que no salga lastimada. Porque realmente la ley era muy dura en aquel tiempo, ¿no? Y realmente si él daba a conocer, la iban a apiedrar a María, ¿no? Ahora, en Mateo 1:20 dice, mientras él estaba considerando qué hacer, ¿quién vino y se le apareció en sueño? Tenía dos cosas, dos planes, dice José, como nuestros planes. Yo tengo dos planes, pero el plan de Dios, ¿cuál era? Diferente, hermano. Él decía, ¿lo hago público o me divorcio? Ah, no, mejor me divorcio. Tomaré el segundo plan. Plan A, plan B. Pero viene Dios y dice, aquí hay un plan C, mi plan. Entonces, ¿cuál era el plan de él? El ángel Gabriel le reveló que José, le reveló a José las circunstancias sobrenaturales del embarazo de María. María no era culpable de inmoralidad. Le dijo, María fue concebida por el Espíritu Santo. Nadie la tocó. Ella sigue siendo virgen. Porque el Salvador debía haber nacido de una mujer virgen, hermano, ¿no? Entonces, le explicó. ¿Y saben qué, hermano? Hay dos cosas que se le pasó a José en un estudio que escuchó. Primero tuvo la duda, ¿no? Y debe haber sido lastimado, porque él dijo, ¿cómo María? Yo la amo y que me salga con esto, ¿no? Pero cuando ya el ángel le vino, se le vino una gran responsabilidad, hermano. Ser el Padre terrenal del Salvador, ¿no? Entonces, ahí ya cambiaron los hechos y las actividades y todo lo que él tenía que pensar. Porque ahora su concentración era, tengo que proteger a María, tengo que prepararme para educar al Hijo de Dios, porque era el Hijo de Dios, ¿no? No lo veo. Gabriel alentó a José a casarse con María, ¿no? ¿Y qué más dice? Gabriel ahora puso la responsabilidad de nombrar
al hijo de María sobre José. Es una gran responsabilidad que tenían ambos. Gabriel enfatizó que el niño que María daría a luz sería el Mesías, que ofrecería salvación de la pena del pecado a todas las personas. ¿Ya? ¿Estamos yendo bien, hermano, o muy rápido? Es que la hermana Marlene no lo ve en la pantalla. No lo veo en la pantalla. Ya. En Mateo capítulo 1 del 22 al 23, Mateo enfatizó que estos eventos eran cumplimiento de la profecía, ¿no? Vemos aquí que Mateo escribió para los griegos y tenía que cumplirse la profecía. Ahora, vamos a ver aquí también, hermanos, en Mateo 1 del 24 al 25, José confió en la palabra de Dios revelada a través del ángel Gabriel e hizo lo que Gabriel le dijo. Hermanos, yo analizando esto, viendo un estudio, dice que hay cualidades de José que resalta. Uno, que él era principalmente flexible en el sentido de que él no se calentó la cabeza, no hizo lo incorrecto, no dañó a María, sino que tomó una solución que no dañe a ninguno de los dos. Ahora, fue discreto y sensible ante todo esto. No lo divulgó. Él no fue y lo dijo, ay, María me hizo eso. No. Él fue callado, pensó y fue sensible ante lo que iba a sufrir María. Ahora, él tuvo disponibilidad ante Dios, es decir, aceptó lo que el Señor dio. Así como María, he aquí, soy tu sierva. José dijo, está bien, haré lo que me manda, me casaré. Nunca dijo no, porque él aceptó, creyó y confió en Dios. Ahora, autodisciplina, hermano. Él nunca tocó a María. Nunca la tocó durante el embarazo de El Salvador. Porque dice ahí la Escritura que después que tuvo a Jesús, recién conoció a su mujer. ¿Qué quiere decir? Recién tuvo relaciones con su esposa. Entonces, él tuvo que pensar siempre, él tuvo ese autocontrol para respetarla a María, cuidarla, ayudarle en todo, hermano. Entonces, ahora, nosotros algunas veces dejamos de hacer lo correcto. ¿Por qué? Por el qué dirán, ¿no? No hacemos lo que a Dios le agrada. José nos enseñó algo. Él obedeció a Dios. Hermano, la Escritura dice que a Jesús le decían bastardo. No sé de dónde se habrán enterado, pero decían que él no era hijo de José, que María le había engañado. O sea, decían miles de cosas, pero sabemos la Escritura que Dios dijo que escribieran que era el Salvador, que iba a nacer por el Espíritu Santo y que iba a nacer de una mujer virgen, que era 100% Dios, 100% hombre, y que él iba a venir a dar la salvación del mundo. José agarró esa gran responsabilidad. No le importó que le dijeran, ¿por qué te vas a casar? No, él aceptó lo que el Señor, confió en el Señor, en que ellos fueron elegidos para poder ayudar en la crianza del Salvador. Ahora, hermano, cuando nosotros tomamos decisiones que afectan a la vida de otras, siempre debemos pensar, hermano. Debemos consultar al Señor. Hermano, usted como mujer, Dios tiene un propósito en su vida. Lo tuvo para María, lo tuvo para Elizabeth. Mujeres extraordinarias en el sentido que ellas confiaron en el Señor, nos enseñan a confiar en el Señor, ¿no? Y que se estaban preparando para poder preparar a su hijo para el plan que tenía el Señor. Como madre, nos estamos preparando para lo que el Señor tiene para nuestros hijos, ¿no? Compartíamos con Anita qué estudio que hemos tenido
¿Por qué? Porque me enseñó como mujer, como esposa, mujer como madre, mujer como cuando vaya a tener mi nuera, como abuela. Hermanas, tenemos que prepararnos. ¿Cómo se va a preparar usted para guiar a su hijo en el plan que Dios tiene? Mediante la palabra, ¿no? El pastor está constantemente diciendo, lean la Biblia, aliméntense. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar? ¿Cómo yo voy a confiar en el Señor si no leo su palabra? ¿Cómo me voy a agarrar de las promesas del Señor si no leo su palabra? No estoy en oración. Oración dice que es lo que usted le dice al Señor. Pero cuando usted pasa un tiempo lindo con el Señor es cuando escucha al Señor lo que tiene, que le diga las promesas, cómo vamos a guiar. Por eso, cuando usted vaya a tomar decisiones, primero vaya y consulta al Señor. Decisiones en la casa, decisiones en el matrimonio, decisiones como mamá, decisiones como abuela, la decisión que usted vaya a tomar. Consulta al Señor. ¿Ya? Estas mujeres confiaron. José confió, Zacarías confió con fe. Ellos criaron a su hijo en lo que el Señor les encomendó. Hagamos eso, hermanas, confiemos en Dios. Esto nos enseña que todos los días tenemos que vivir confiado en Dios, vivir por fe y sobre todo agarrarnos de las promesas del Señor. Mi última pregunta, ¿usted está preparado para la segunda venida de Cristo? Póngase a pensar, ¿ya está preparado? Porque Cristo viene, ¿no? Y a veces no estamos preparados. Le animo a que se prepare y vamos a terminar con este estudio con una oración. Espero que les sea de ayuda, hermanas, que salgamos de aquí diciendo qué misericordioso, qué poderoso, qué grande es nuestro Señor que mandó a Jesucristo. No diga qué bien la enseñanza, sino diga gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para tener salvación. Ayúdame a confiar cada vez en ti, ayúdame a vivir por fe. Eso tenemos que salir diciendo, hermana, de cada estudio que usted tiene. Oremos para que el Señor cierre este tiempo de estudio, ¿no? Nos ayude a aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida, ¿no? Lo que hemos aprendido esta noche. Nuestro Padre Celestial, Señor, sé que cada versículo, cada cosa que tú has mandado escribir, Señor, que has enseñado a los evangelistas, a profetas, Señor, en la palabra, que nos trae, Señor, promesa, nos trae tus atributos, Señor, para vivir confiado en ti. Sé que a través de todo lo que aprendemos en la Biblia podemos ver que tú cumples tu promesa. En las profecías nos prometiste un Salvador, Señor, y lo cumpliste. Gracias por esa misericordia, por ese amor de mandar a tu Hijo, Señor, para que nosotros tengamos la salvación, para que no perezcamos, para que tengamos vida eterna, Señor. Gracias por cada hermana que está presente acá. Que cuando salgamos, Señor, salgamos manifestando tu misericordia, Señor, agradeciendo, Señor, por lo que tú hiciste en nuestra vida, Señor. Porque recordamos que un día vino Jesús y no solo vino y murió en esa cruz, sino que resucitó, venció al pecado y venció a la muerte. Y gracias a lo que Él hizo, nosotros también vamos a tener resurrección y tenemos vida eterna, Señor. Guía a cada hermana, Señor, en todas sus actividades, en todo lo que hagan. Guíalas como madre, como esposa, Señor, a veces como hija, Señor, como abuela, Señor. Ayúdalas a poder ayudar tal vez a una hija, a una madre, Señor, que quiere conocer de ti. Pon palabras adecuadas, Señor, para que ellas puedan llegar a otras mujeres, Señor, que tienen necesidad, Señor. Gracias nuevamente por este lugar, gracias por cada hermana que estuvo aquí presente, gracias por su vida, Señor, por su familia, por su trabajo, por todas las actividades que ellas hacen, Señor. Bendícelas y bendícenos el resto de la noche. Te dejamos toda esta enseñanza en la preciosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén.